el mercado central de Colegiales, los precios cuidados y la red Comprar. Otro contundente ejemplo del debate de modelos. El viernes se celebró el tercer Foro Nacional de la red Comprar. Obviamente la misma fue absolutamente ignorada por quienes dicen preocuparse por el bolsillo de la gente. Los voceros del establishment se la pasan hablando de inflación. Nosotros ya tenemos abiertos 3 supermercados de la red Comprar. El primero fue en Mendoza, en la terminal de ómnibus, el segundo fue en San Luis Capital y el último que abrimos fue en Fontana, provincia del Chaco. Los productos están un 30% por debajo en los supermercados de la red Comprar en comparación con los supermercados tradicionales. El segundo punto importante es darle lugar a los pequeños productores, cooperativas, que en las cadenas tradicionales por la forma que tienen no le dan lugar. Y en los supermercados de la red Comprar nosotros le damos un espacio particular para los pequeños productores y cooperativas para que puedan tener su canal de comercialización, para que puedan vender sus productos. Y acá en Colegiales tenemos un supermercado de la red Comprar terminado ya de diciembre del año pasado, completamente terminado para abrir, donde también tendría esas mismas características que los otros 3 supermercados de la red Comprar. Y la verdad que la Ciudad de Buenos Aires nos empezó a dilatar el tema de la habilitación comercial. Hay un Facebook de vecinos del barrio con 7.000 personas que están pidiendo que este mercado se abra. Por razones diferentes, básicamente políticas, el supermercado no se abre y tanto los vecinos consumidores particulares como nosotros, como los pequeños comerciantes que también podrían comprar con una diferencia a su favor de un 40% en los precios, estamos pendientes de que el gobierno de la ciudad lo habilite. El gobierno de la ciudad nos ha puesto infinitas trabas para poder avanzar en la habilitación del supermercado cuando cumple con todas las normativas. De hecho, nos pide más cosas que cualquier privado, ¿no? Nosotros fuimos cumpliendo una a una todas las exigencias y el día que está por salir la habilitación, porque ya nos pueden poner ninguna traba más, aparece una cautelar en la justicia interpuesta por un grupo muy pequeño de vecinos que casualmente uno de los impulsores es el vocero de prensa de Rodríguez Larreta, con lo cual algún interés político debe haber ahí en que esto no funcione. El propio gobierno de la ciudad, que tanta laraca hace, porque a diferencia de lo que hacen ellos, que es aumentar las tarifas, aumentar el subte, aumentar todo lo que pueden, aumentar los impuestos, esto es para bajar los precios. Entonces que ayuden. Como me decía hoy Juan, un pollero ahí en La Plata, me decía, y yo laburo y tengo soy también empleado del sistema de salud público de la provincia, mi mujer también, en la pollería, pero ni de vacaciones nos pudimos ir, porque todo este esfuerzo, con esta inflación, que cuando voy a reponer la mercadería no me alcanza. Más bien de la inflación vamos a hablar. Inflación y el poder adquisitivo que no me alcanza. Una muestra clara de lo que es la inflación en la Argentina. Ha sido un año duro por la inflación. La inflación avanza y que la inflación siga alta. Obviamente, si tenés inflación generada por las erradas políticas del gobierno nacional, todos los números aumentan. Porque a diferencia de lo que hacen ellos, que es aumentar las tarifas, aumentar el subte, aumentar todo lo que pueden, aumentar los impuestos, esto es para bajar los precios. Entonces que ayuden. Nosotros un montón de veces hablamos con los vecinos y una de las cosas que nos planteaban obviamente es que tenían miedo de que se llene de camiones con mercadería en la vereda, en la calle, que eso genere problemas de tránsito para el barrio. Pero por eso nosotros, atrás del supermercado, construimos todo un espacio muy grande para la carga y descarga de camiones y además nosotros íbamos a cumplir la ley que está fijada en la Ciudad de Buenos Aires, que la carga y descarga de camiones de mercadería se hace a la noche o muy temprano. Nosotros estamos esperando ahora que la justicia nos dé la posibilidad de darle beneficios a los consumidores y a los comerciantes del barrio Colegiales, porque ahí va a quedar claro los márgenes abusivos que ponen muchas veces las cadenas de comercialización. Vamos a ver cuánto ganaron los supermercados el año pasado. El supermercado Disco, ¿sí? Ganancia sobre patrimonio 2013, 127%. Esto en Europa no se consigue, ¿sí? Coto ganó un 154% y Carrefour un 166%. Esa es plata tuya. ¿Sabés cuánto ganó Carrefour en Francia el año pasado? Viste que en Francia están en recesión. Como están en recesión, ganan menos. ¿Cuánto ganó? 2,8%. Y acá, 166%. No lo vas a regular, ¿eh? No lo vas a regular que sos Venezuela. Cómo los consumidores pueden beneficiarse de una política
que, como te digo, no le genera perjuicio al resto de los comercios y seguro que le genera beneficio a los bolsillos de todos los vecinos. Uruguay, hay dos cosas que le llaman mucho la atención al Frente Amplio, ¿no?, que es el gobernante. Una es la cámpora, no saben cómo incorporar jóvenes a la política. Y el otro fenómeno que están estudiando ahora es el de precios cuidados. Sí, lo que está pasando en Uruguay es muy interesante porque efectivamente ellos están teniendo problemas también con los precios y en el marco de las políticas que están aplicando, están tomando como referencia la política de administración de precios argentina, particularmente de precios cuidados. Bueno, a ver, excusas para no abrir supermercados y el pollero colorado. Realmente me mato de esa historia. Juan Cabaldí. Esta es una... El pollero Juan. Juan, yo no soy el pollero. Soy Juan, pero no el pollero. Esta es una contradicción más del macrismo que habitualmente escuchamos. Esto de hablar de la inflación, ¿no? Hablar de la inflación y después no permitir que un supermercado de ahorro que va a cuidar el ingreso de los consumidores se abra. Y la verdad que la aceptación que tiene Precios Cuidados es fenomenal. Digo, incluso hay personas que apoyan Precios Cuidados y no apoyan otras políticas de gobierno, pero sí están contentos con Precios Cuidados. Bueno, este supermercado de colegiales va a tener todos los productos en Precios Cuidados. Es decir, todos los productos que van a estar a la venta van a ser cuidados. Sirve para minoristas también, escuchaba sí, y además, eso es lo interesante, no solamente que se va a impedir los camiones, carga y descarga de camiones de gran porte, hay estacionamiento. Se va a regular, obviamente, el tema de la carga y descarga con camiones de menor porte, de mediano porte y porte pequeño. Pero además también se resuelve estacionamiento nocturno para vecinos aledaños y frentistas al supermercado. Ilumina, digo, era un galpón lleno de basura, lleno de ratas. Me decía una persona que vivía ahí que esto era espantoso, había situaciones de robo también, estaba descuidado, estaba oscuro, ahora está hermoso, lindo. Yo digo porque esto también es del interés, esto del esteticismo, de algunos de esos vecinos. Claro. Ahora, nosotros no nos tenemos que quedar solamente con lo lindo. Nosotros queremos una ciudad más linda, pero también más justa. Y ser más justo es pensar en la protección y combatir la vulnerabilidad que tenemos todos los consumidores, que somos 40 millones. Ciertamente. Cintia García. Sí, pensando en esto de la distribución de la pobreza, de la desigualdad, de este debate de modelos que propone justamente esa idea, ¿no? Hablando de la pobreza, me hacen la observación un amigo que, por ejemplo, Macri debajo de las autopistas pone palos para que nadie pueda ocupar esos lugares. Muchas veces debajo de la autopista es un lugar. O en los bancos de la plaza, si uno observa la 9 de julio, los bancos sobre los bulevares de la 9 de julio tienen como una especie de palo en cada metro. O sea, nadie puede dormir en esos bancos. Es una mirada, un modelo de ciudad. Y aparte, cuando uno le pregunta a los referentes económicos, siempre el tema de los precios cuidados lo esquivan. ¿Qué pareció la política de precios cuidados? Y van por otro lado, porque el gobierno miente, porque no dice cuánto es la inflación. Ahora, cuando realmente se les pregunta técnicamente cuál es la incidencia en esta idea de los precios cuidados que hemos hablado muchas veces, ser precio de referencia, etcétera, esquivan esa pregunta. Hubo hace poco tiempo un foro, no recuerdo los nombres de los empresarios, pero estaban los empresarios de la alimentación reunidos. Entonces, un periodista de La Nación, en la propia crónica de La Nación lo cuenta, le preguntaban por la necesidad de devaluar. Y uno de los empresarios responde atinadamente, sobre todo en la industria de la alimentación, que ha tenido unos márgenes de ganancias importantes, ¿no? Y lo hemos hablado también varias veces. Dice, yo no voy a dar el titular de los diarios. No, y se negaron a hablar de devaluación. Me parece que hay, en cierto sector del empresariado, me parece que el sector de la alimentación, que además ha sido parte en estos acuerdos de los precios cuidados, porque recordemos que es un acuerdo interpartes, tienen, o por lo menos cierta conciencia de cómo influye en las expectativas el tema de la devaluación y de los pedidos de ajuste y demás. Y hablaron de las economías regionales, de los subsidios, de otros métodos para hablar de los conflictos que haya que solucionar. Pero el empresario le dijo, no voy a darte el titular del diario, no voy a hablar de ajuste y de devaluación. Me parece un dato a resaltar. Totalmente. Augusto Palma. Sí, pensaba que había algo común en los informes, que es el lenguaje del neoliberalismo. ¿En qué sentido? El neoliberalismo siempre utiliza distintos tipos de metáforas, incluso de otras disciplinas, por ejemplo de la medicina. ¿Cuántas veces escuchamos hay que hacer cirugía mayor, ¿no? Sin anestesia? Esa era una frase típica de los años 90, ¿no? Sí. Estamos en tal situación que hay que aplicar cirugía sin anestesia. Que duele, sabemos que duele eso, ¿no? Ahora, no se hace eso. Y no se hace además, sí. Ahora, pero también hay toda una utilización del lenguaje religioso.
Yo anoté algunas, porque no me voy a extender, pero por ejemplo, la cuestión de la culpa. Yo me lo imagino a Macri claramente asumiendo un eventual gobierno, diciendo, bueno, la ciudadanía tiene que hacerse cargo de la fiesta que toleró, esta fiesta del despilfarro. Porque le venía a la Grecia, además, ¿no? Claro, sí, bueno, sí, se ha hecho esto, la sociedad lo ha permitido, ahora tiene que pagar, ¿no? Culpa. Por un lado, digo, culpa. La cuestión, a su vez, del castigo. ¿Sí? Algo típicamente religioso. Si tenés culpa, ahora te va a venir el castigo, ¿no? Y después la cuestión del sacrificio también. ¿Sí? Dado que toleraste este despilfarro, ahora vas a tener que hacer un sacrificio. Pero lo más interesante es que, a ver, los que van a aplicar el sacrificio, ¿sí? Los que van a aplicar el ajuste, ¿sí? Anestesia, cirugía, no se van a hacer responsables de eso. Entonces, yo me acordaba de una frase de Borges, que como no me la acuerdo exacto, la parafraseo, pero algo así como dice, cuando vos vas a realizar un crimen atroz, tenés que presentarlo y pensarlo como si fuera inexorable, como si fuera algo que te escapa. Y lo que uno ve del neoliberalismo, que cuando aplica este tipo de políticas, lo presenta como algo inexorable. La evaluación es fatal. Digamos, esto se va a dar, esto... Más, no podemos hacer nada. Esa fatalidad de la que vos hablas. Claro. Es decir, esto no es una decisión política. Yo me lo imagino a Macri y a sus economistas asumiendo, diciendo, nosotros no nos quedó otra que hacer esto. Y entonces vos fíjate que la responsabilidad siempre sigue estando en el pueblo. El pueblo fue el que avaló el despilfarro, es el que tiene que ser castigado, ¿sí? Es el que tiene la culpa, es el que se tiene que sacrificar. Y la fatalidad y lo inexorable es lo que finalmente va a resolver el asunto. El día de mañana me lo vas a agradecer cuando pagues 50.000 millones de dólares, ¿no? Y Cavallo es un dato, dijeron por ahí. Sí, Cavallo es un dato, no es un cuadro de la derecha. Te lo decía un médico, el doctor Castro. Es un dato, el doctor Castro. Mariana. Sí, a mí me interesaba algo que se está dando, que estoy viendo en algunos medios de comunicación, que está ocurriendo con esto del consumo, que tiene que ver con esto de los precios cuidados, con lo que veíamos antes en el informe sobre, justamente estaba Scioli planteando la idea del consumo interno y demás, que es algo que viene marcándose. Yo tengo la sensación que desde el 8 o 9 de agosto los títulos no son más para Cristina. Ya eso está clarísimo, es una marcada de cancha para los que vienen. Y me parece que ahí se está empezando a marcar una operación que tiene, por un lado, que ver con estos 4 editoriales de La Nación de pedido de amnistía para el próximo gobierno, para todos los genocidas que están presos, que es claramente una marcada de cancha. Si es Macri, ya sabemos la reacción, y en el caso de que es Scioli, no es un tema de su agenda permanente, en el caso de Scioli, con lo cual le están diciendo, ojo, ¿para dónde vas? Lo que sí es un tema de agenda permanente de Scioli es el tema del consumo interno. O sea, montarse en el consumo interno y avanzar en el desarrollo. Es hasta un eslogan de su campaña. Entonces, hay toda una operación montada que está planteada, por ejemplo, un título de La Nación del otro día: anticipan compras de viajes para aprovechar el atraso cambiario. O sea, si vos consumís, en realidad es un síntoma del problema que tenemos. Es un refugio, dice. Claro, lo de Cristina del refugio. Si consumimos es porque tenemos un problema, que es que hay un atraso cambiario. Entonces, el presidente que asuma próximamente lo que tendrá es mucho consumo, porque efectivamente se deja un país más cómodo, pero eso quiere decir que es un problema para la derecha, con lo cual se asume Macri, lo que hará es, ven, tenemos el problema del consumo, entonces tendremos que adecuar de modo cambiario, o sea, devaluar, porque el consumo es un problema para la derecha, justamente por la cuestión más ideológica. El consumo de todos. Amplía derecha. Efectivamente, porque amplía derecha. Entonces es un problema en términos microeconómicos, pero también en términos bien ideológicos, de que todos puedan consumir y demás. Pero es muy interesante ver cómo están intentando esmerilar ya al que viene. A Cristina ya está, ya saben, intentaron todo, no lo lograron. Lo que van a intentar ahora es sí que se llegue lo más que se pueda a las elecciones con la menor legitimidad posible, por eso Tucumán. Entonces, que llegue Cristina con todo esmerilado en el sentido del fantasma del fraude y demás, que esa es una operación, pero la otra es esta del consumo. El consumo es un problema, entonces como el que venga asume con un problema, tiene que devaluar. Y ahí le está marcando la cancha a Scioli, porque es básicamente su discurso. Yo creo que ahí hay que estar atentos, porque es una operación muy sutil, como son las más inteligentes y no las burdas, y hay que estar atentos a ver cómo van construyendo ese discursito.